Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro podcast de Sander Company. Soy Chove y ahora voy a estar hablando del delito de odio, que es un tema muy interesante, el cual me ha surgido la idea de hablar de ello porque he visto muchas injusticias y muchos casos también ahí en la sociedad misma con respecto a las cosas cotidianas y se ha hecho algo tan común que pues nada, la gente pasa de ello. Pero bueno, para empezar hablando de esto hay que saber qué es un delito de odio, ¿va? Entonces, para ello es que el delito de odio o crímenes de odio tienen lugar cuando una persona o un grupo de ellas ataca a otra motivadamente exclusiva o exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, real, o también siempre guardando una relación con una característica de la víctima, como su raza, su ideología, su religión o alguna enfermedad. Esto está tipificado también, va el artículo 510 del Código Penal. Bueno, al menos aquí en España es el que lo tipifica, que es el cual recoge el tipo básico de los tipos de atenuados y los tipos agravados que conlleva esto, ¿va? Que lleva a prisión también, va. Es algo muy grave, pero bueno. Es todo comportamiento violento que atenta contra la dignidad y los derechos de un individuo. En la actualidad estos delitos, como les digo, son penados, pues, porque es una infracción penal que surge por perjuicio contra una o varias personas, que insisto, que tienen que pertenecer a un determinado grupo social. Entonces, hay Hay una infracción, como les digo, que es el 510 con el punto 2, que ya regula los atenuantes del artículo de odio, de los delitos de odio, ya con la prisión de 6 meses a 2 años o una multa de 6 a 12 meses también. Entonces, podemos abonar un poco más va, en lo que es este delito. Entonces, el tipo atenuado del delito de odio, según el artículo 510 punto 2, es el cual regula los tipos de atenuados del delito de odio. Así castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses a los siguientes sujetos: aquellos que lesionan la dignidad de las personas mediante acciones que entrañan humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados anteriormente o de una parte de los mismos o de cualquier persona determinada por las razones anteriores. Los que producen, elaboran, poseen con la finalidad de distribuir, facilitan a terceras personas el acceso, distribuyen, difunden o venden escritos o cualquier otra clase de materia o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos, quienes enaltecen o justifican por cualquier medio de expresión pública o difusión los delitos que sean contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por las razones anteriores, y también quienes hayan participado en su ejecución. Entonces, el tipo básico de delito de odio lo regula este artículo que estoy hablando. Esas son como las atenuantes, pero también hay diferentes tipos de castigo de prisión. Hay uno que habla de 1 o 2 años y hay el otro que habla de 1 o 4 años. Entonces, ¿cuáles son estos? Los que se fomentan o promueven o incitan directa o indirectamente el odio, hostilidad, discriminación o violencia. También aquellos que producen o se elaboran
porque poseen con la finalidad de distribuir, facilitan a terceras personas el acceso o lo difunden o venden lo que hablaba anteriormente. Pues estas son como las razones de, de, de esto. Entonces los tipos agravados del delito de odio también están en el artículo 510, solo que ya en el punto 3, 510.3, que es el que impone la pena en su mitad superior, cuando los hechos se realizan a través de un medio de comunicación social, por medio de internet, por ejemplo, o mediante el uso de tecnologías de la información, de forma que sean accesibles a un elevado número de personas. Por el lado del artículo 510, ya punto 4, ese ya impone la pena de su mitad superior, que puede elevarse hasta la superior en grado cuando los hechos resulten idóneos para alterar la paz pública, ¿va? O crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo. En todos los casos se impondrá también la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ambiente docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior entre 3 y 10 años de la duración de la pena de privación de libertad impuesta según lo indicado en el artículo 510.5. Entonces ahí depende de la profesión que hayas hecho, que tengas también te va a afectar si te ves involucrado en un delito de odio. Pues este por lo general lo sufren las personas migrantes, las personas que, por ejemplo, los homosexuales, eh, las lesbianas, eh, las personas que bisexuales también, y personas también que pertenecen a alguna raza, alguna religión o alguna etnia, también, ¿verdad? El colectivo es muy vulnerable, el colectivo inmigrante también es muy, muy vulnerable para esto. Pero bueno, son, son cosas que están latentes en la comunidad actual o en la sociedad actual, pero bueno. Tienen lugar cuando una persona o grupo de ellas ataca a otra, motivadamente o exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social real o percibido como, por ejemplo, lo que les decía, la raza, la etnia, el color de piel, la discapacidad, su idioma, su nacionalidad, su apariencia física, su religión, su orientación sexual. Hay tantas cosas ahí, tanta tela que cortar, que bueno, es de irse regulando y de ir haciendo conciencia con la identidad del género de las personas o la afiliación política o lo que ellos quieran tener. Eso tiene su derecho de estar, hacer y deshacer lo que quieran, ¿va? Así como yo ahorita que estoy haciendo este podcast, ¿va? Me ha surgido este derecho de poderme expresar y lo puedo hacer. En cuanto a una conceptualización de este delito de odio, pues podría hablar de María Mercedes Gómez, que define al delito de odio como una conducta violenta motivada por prejuicios, y su producción y su reproducción parecen propias de las sociedades humanas a lo largo de la historia. Hay un ejemplo de esto que podría ser como el paramilitarismo, que intenta establecer el orden donde el Estado no tiene presencia. De igual manera, estos actos se han convertido en una forma de violencia discriminatoria, no solo como ya se mencionó contra otros grupos étnicos, sino también muchas veces contra mujeres, siendo estas vistas, según lo plantea María, que es en feminismo, marxismo, método y Estado, hacia una teoría del derecho feminista, como dominadas por el género masculino. Este es el encargado de medir la igualdad en la ley. Por lo tanto, será bajo el punto de vista de ellos que se mida la discriminación sexual, siendo esta medida una
un tanto subjetiva para mí, va, que porque se pondría a llegar a cometer crímenes de odio contra grupos de mujeres específicos como lo son las trabajadoras del cuerpo, sin que estos sean sancionados de manera indiscriminada, sin tener en cuenta ningún perjuicio. O sea, me explico, como los estados preocupados por la situación existente antes, indiscriminada, sin tener en cuenta ningún prejuicio. Para mí, la situación existente antes mencionada ha creado, digamos, leyes contra la discriminación y en concreto ha creado estatutos contra los crímenes de odio con el fin de brindar protección especial a los grupos que se ven afectados de estas prácticas violentas. Se puede concluir que la conducta violenta o los delitos de odio varían dependiendo del contexto y de los perjuicios que tenga una sociedad específica, pero que de igual manera esté presente en todas las sociedades, las cuales ya han ido creando medios para intentar solucionar esta situación en gran medida, ¿va? Bueno, al menos aquí en Europa, el concepto del delito de odio dependerá de cómo haya decidido un Estado en cuestión fundamentar su sanción. Puede ser que haya optado por la protección de determinados colectivos tradicionalmente discriminados, en cuyo caso sería únicamente sancionables como delitos de odio las conductas que produzcan un daño en esos concretos colectivos o en una persona por su pertenencia a esos colectivos, o puede haber optado por salvaguardar con esa sanción el principio de igualdad entre todos sus ciudadanos, sean cuales sean sus condiciones personales, en cuyo caso serían delitos de odio todos aquellos motivados por un prejuicio basado en la intolerancia hacia una conducta personal de la víctima, como la etnia, decía, o como el sexo, o como sea cual sea esa concreta condición que se presente. Yo siento que este delito desde la perspectiva de la libertad de expresión en base a algo que leí también en un artículo de una corte suprema que encontró por unanimidad que el caso equivale a una discriminación basada en un punto de vista que entra en conflicto con derechos de la libertad de expresión, ya que de forma selectiva se criminaliza el discurso motivado por el perjuicio de habla o el lenguaje simbólico, al tiempo que permite utilizar ese mismo discurso para otros temas. Muchos críticos aseguran que los crímenes de odio entran en conflicto con un derecho más fundamental, que es el del libre pensamiento, la reclamación, que es que la legislación del crimen de odio efectivamente hace de ciertas ideas o creencias, incluidas las religiosas ilegales, es decir, crímenes de pensamiento. En su libro Crímenes de Odio, por ejemplo, del Derecho Penal y Política de la Identidad, de James Jacob y Kimberly Poirier, critican la legislación sobre delitos de odio por exacerbar los conflictos entre grupos. Afirman que mediante la definición de crímenes cometidos por un grupo contra otro, en lugar de ser cometidos por individuos contra su sociedad, el etiquetado de los delitos como crímenes de odio hace que determinados grupos se sientan perseguidos por otros, y esta impresión de prejuicio puede incitar a una reacción violenta y por lo tanto llevar a un aumento real de la delincuencia. Bueno, está bien también eso, pero hay algunos que han argumentado también que las leyes de crímenes de odio adaptan la ley del descrédito y aún más abren las brechas en la sociedad debido a que determinados grupos aplicarán dichas leyes para silenciar a
a sus críticos. Algunos han argumentado que si es cierto que todos los crímenes violentos son el resultado del desprecio del autor para con la víctima, entonces todos los crímenes son crímenes de odio. Por lo tanto, dependiendo de quién es la víctima, si no existe un fundamento alternativo para procesar a algunas personas más severamente por el mismo delito, por ejemplo, por la sumidad del cargo de la víctima, magnicidio, entonces los diferentes acusados son tratados desigualmente en virtud de la ley, lo cual viola la Constitución, el derecho a la igualdad y el principio de igualdad ante ley. Bueno, son percepciones también personales, pero lo dejo ahí para que se tome en cuenta porque hay mucho odio, mucha discriminación y es un agravante en la sociedad para el Estado, para las mujeres, para los niños, para la humanidad en sí. Recordemos que tenemos derechos pues y que valemos mucho y hay que hacerlo sentir de alguna u otra forma. Si se puede expresar, pues hay que expresarlo. Yo siento de que es la mejor forma de hacerlo, porque si no te quedas conforme, pues, en base al derecho, porque te quedas ahí como cohibido y decís, bueno, ¿yo qué puedo hacer, va? Si esto existe, pues no, si podés manifestarte, va. Entonces, si vos ves que surge un perjuicio contra una persona o varias que pertenecen a un determinado grupo social, pues, puedes acudir a llamar, va, a algún, pues sí, algún medio de urgencias que te pueda atender, a la policía local, a la Guardia Civil, qué sé yo, por ahí puede ir la cosa. Pero esto es muy importante porque hay atenciones para las víctimas también, ¿verdad? Si vos pasás algo así, pues que sepas que existe una ayuda también, va, una ayuda psicológica también, porque pues sí se ve afectado también muchísimo emocionalmente y por todos lados, va. No se habla emocionalmente, físicamente, porque aparte que te agreden y te joden también con los insultos y todo eso, pues imagínate todo lo que pasa. Pues nada, amigos, a todos los que me escuchan aquí, ya sea en Europa o en cualquier parte del mundo, gracias. Gracias por estar ahí siempre pendiente de, de los podcasts, pues ahí vamos a estar trayendo temas más interesantes. Y pues nada, saludos para todos, no se les olvide suscribirse. Buena onda, banda.